Muy bien, siendo las 9:03, hemos dado un poquito de tiempo para arrancar. Vamos a comenzar con este webinar. Voy a compartir una slide de PowerPoint para presentar a los participantes muy rápidamente. Ahí está. Ahí lo están viendo, ¿no? Bueno, el tema del webinar, bueno, esto es parte de Empowering Learners in AI, es una conferencia global, donde hay gente participando pues, de todos lugares del mundo. Hay contenido en inglés y contenido en español. Este panel es en español. Y el panel es alrededor de cómo pueden las universidades usar sus datos educativos para mejorar sus procesos, ¿no? Usando estrategias de inteligencia artificial. Yo soy José Pepe Escamilla, más conocido como Pepe, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. El Instituto para el Futuro de la Educación es un instituto que estudia y hace investigación e innovación en temas de educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida. Básicamente es educación para adultos, en donde nos ocupamos de las personas pues, que van a la universidad y luego lo que sigue de su formación después de la universidad, pero también para cualquier persona mayor de 18 años, aunque no haya ido a la universidad, pues cómo se va a ir entrenando y transitando de trabajo en trabajo, carrera en carrera. Y tenemos una gente importante en nuestro panel, Isabel Hilliger, que es directora asociada de Assessment en Evaluación de la Católica de Chile, Pedro Muñoz Merino, que es profesor de la Universidad Carlos III, Erto Ceballos, director del Living Lab y el Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey, y Sebastián Flores Benner, que es el Chief Data Officer de UPlanner, ¿no? Entonces, con esto dejo de compartir la pantalla y voy a darles a cada uno de ustedes la oportunidad de que se presenten un poquito mejor sobre su trabajo. Entonces, comenzamos por Pedro. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y por la presentación en este panel. Yo soy Pedro Muñoz Merino, soy catedrático de Ingeniería Telemática en la Universidad de Carlos III de Madrid y llevo pues unos 18 años investigando y trabajando en temas de analítica del aprendizaje y minería de datos educativos. He participado pues, en varios proyectos de analítica del aprendizaje, tanto de adopción en las instituciones como más en la aplicación de herramientas. Bueno, pues he trabajado en proyectos tanto internacionales, nacionales, también con empresas, siendo investigador principal de algunos de estos proyectos relacionados con analítica de aprendizaje y minería de datos. Y estoy encantado de estar aquí en el panel. Gracias, Pedro. Vamos con Héctor. ¿Qué tal? Buenos días, soy Héctor Ceballos. Actualmente soy director de esta área que tiene el Instituto Living Lab Data Hub. Mi formación es de computación, de área de computación, con doctorado en inteligencia artificial. Y en los últimos 10 años he estado trabajando en temas de analítica de datos aplicada en cienciometría y en aprendizaje. Temas de minería de datos educativos, entrando ahora en temas de Learning Analytics, más en el tema multimodal, pero durante esos años aplicando técnicas como análisis de redes sociales, modelos predictivos, bayesianos, etcétera. Y ahorita en el área donde estamos, pues algo interesante que estamos desarrollando es cómo acceder a los datos a través de mecanismos donde los dueños de los datos de la institución, en este caso el Tecnológico de Monterrey, autorizan una versión anonimizada de los datos. Entonces eso está dando pie a que ahora podamos hacer investigación sobre esos datos y les comentaré más adelante de cómo estamos trabajando el tema. Gracias por la invitación. Pasamos con Sebastián. Hola, muchas gracias, Pepe. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Sebastián Flores. Mirando hacia atrás, yo creo que mi trayectoria se entiende bien, a pesar de que cuando la estaba realizando uno no sabe mucho hacia dónde está apuntando como estudiante. Yo estudié Ingeniería Civil Matemática inicialmente, siempre como interesado por los datos, la matemática.
y a medida que iba progresando en mi carrera me daba cuenta del valor de la informática y comencé a tomar más ramos de computación. Después me fui a Francia a estudiar temas de computación un poco más aplicada a mecánica y terminé haciendo un magíster en la Universidad de Stanford en Computational Mathematical Engineering, nuevamente en esta idea de aprovechar los datos con esta nueva ola de algoritmos más avanzados como son los de Machine Learning y inteligencia artificial. Me mantuve ligado a la academia haciendo clases en proyectos hasta que en algún momento me llegó una oferta de trabajo muy curiosa de UPlanner, donde pedían un director del departamento de matemática, y eso me sonó como que era raro para una empresa que buscara a alguien con conocimientos de matemática y de algorítmica. Y bueno, estoy en UPlanner desde hace ya casi 8 años, me voy acercando a la década, donde en UPlanner lo que buscamos es UPlanner es una empresa que busca que las universidades tomen mejores decisiones, sean más eficientes a través de soluciones basadas en los datos, y en la cual una de las características más importantes es el modelamiento y el tratamiento de los datos que se hace por parte de UPlanner para poder potenciar y que se puedan ejecutar cada una de las distintas soluciones que, bueno, conversaremos en más detalle, pero una de las cosas más interesantes del mundo educativo es que recorre tantas dimensiones, ¿verdad? No es solo lo académico, lo del estudiante, lo psicosocial, lo tema de pagos, tema de infraestructura. En realidad, una universidad o una institución educativa es un mundo muy complejo. Entonces, ahí está lo interesante, que hay tantos puntos de mejora que podemos obtener a partir de los datos. Muchas gracias, Sebastián. Y cerramos esta ronda de presentaciones con Isabel. Por favor, Isabel. Muchas gracias, muy contenta de estar acá en este panel. Tal como fui presentada anteriormente, mi nombre es Isabel Hilliger. Además de tener este cargo de gestión como subdirectora de medición y evaluación en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también soy profesora asistente en esta institución. Acá realicé mi formación de pregrado en ingeniería y de posgrado en ingeniería con mención en el área de ciencias de la computación, más enfocándome en tecnología educativa. Y también tengo una maestría de la Escuela de Educación de la Universidad de Stanford, entonces busco integrar esos dos mundos. He tenido la oportunidad de colaborar con las diferentes personas que están en este panel, ahí que también me pone muy contenta la oportunidad de estar acá. Mi investigación se enfoca principalmente en el seguimiento curricular, que es lo que se aprende, más allá de la sala de clases, pensando también en planes de estudio. Y he trabajado más bien con datos descriptivos en esta línea de investigación de analítica del aprendizaje, pero me he movido poco a poco hacia el mundo de la inteligencia artificial, así que de más aplicaciones les comentaré cuando ya estemos ahí resolviendo preguntas. Solo anticipar que soy parte del comité ejecutivo de la Sociedad de Investigación en Analíticas del Aprendizaje, conocida en inglés por su anglicismo como SOLAR, y también soy parte del comité editorial de la revista Computers and Education Artificial Intelligence. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, voy a empezar con algunas preguntas que traigo preparadas, pero tenemos 21 participantes conectados ahorita y quiero recordarles pues que esta es una sesión donde queremos tener interacción con ustedes y preguntas. Entonces, por favor, mándenos sus preguntas, lo pueden hacer a través de la herramienta de preguntas que está aquí y los vamos a estar contestando, ¿no? En la parte de abajo hay una herramienta, en inglés dice Q&A, no sé en español cómo diga, pero yo tengo instalado el Zoom en inglés y ahí pueden estar haciendo sus preguntas, por favor. Entonces, desde ahora pueden empezar a mandar sus preguntas y las voy a intercalar con las que traigo preparadas. Entonces voy a arrancar con una pregunta que le voy a hacer a Héctor. Y la pregunta es, en base a sus experiencias, ¿cómo podría la inteligencia artificial promover la mejora de la calidad educativa en la región? Y por favor, Héctor, que describas pues, algunas aplicaciones de inteligencia artificial que te haya tocado desarrollar, ¿no? En este tema. Y luego paso a preguntar, a hacer la misma pregunta a los demás panelistas. Adelante, Héctor. Sí, gracias. Gracias, Pepe. Bueno, un tema que hemos analizado ha sido la satisfacción de los alumnos con los profesores. Aquí en la universidad tenemos una encuesta que se hace a todos los alumnos al final del semestre, donde pueden expresar si recomendaría al profesor, si fue buen guía del aprendizaje. Y ahí, por ejemplo, lo que observamos es, bueno, más bien lo que nos interesaba era comparar la
la percepción de los profesores que hacen mucha investigación contra aquellos que se dedican solamente a la enseñanza. En ese estudio pues pudimos observar que sí había diferencias significativas comparándolo contra la literatura. Veíamos que se mantenían algunos comportamientos, como por ejemplo que el alumno que está más cercano a graduarse por su madurez califica mejor al investigador, y los que están recién ingresando pues califican igual, ¿no? También observamos, ya metiéndonos al detalle, viendo el nivel de investigador que tenemos aquí en México, de candidato 1, 2 y 3, siendo el 3 el más alto. Observamos que la calificación de los candidatos era menor que los nivel 1, los de nivel 1 menor que nivel 2, y el 2 y el 3 estaban muy parejos, ¿no? Entonces sí nos hablaba de que mientras más madurez había en el investigador, también se observaba una mejor calidad en la enseñanza, ¿sí? Otra cosa que observábamos era, por ejemplo, que veíamos que conforme iba avanzando en su carrera el investigador, iba siendo mejor reconocido, mientras que un profesor que no está actualizado iba cada vez tener una peor evaluación, ¿no? Iba bajando en las tasas. ¿Y para qué puede servir esto? Pues simplemente para saber dónde asignar los recursos. Si en algunas universidades se critica que el investigador es caro, puesto que recibe más incentivos que un profesor tradicional, bueno, ¿en dónde lo pondrías para dar clases y dónde tendría mayor impacto? ¿Sí? Entonces es un tipo de estudios que hemos hecho donde pues esas conclusiones pueden servir para mejorar la experiencia en el aula, ¿sí? Otros temas que se han visto, por ejemplo, predecir el desempeño académico de los alumnos a partir de las pruebas que se les aplican durante el ingreso. Tradicionalmente estas pruebas se utilizan para decidir quién está capacitado para obtener las habilidades para desarrollarse en la carrera, y sirve como una barrera para decir estos sí y estos no. Bueno, ¿qué pasa si agarramos todas las pruebas? Porque toda la prueba está constituida de módulos, todos los módulos de la prueba, y vemos cómo eso impacta más adelante en el desempeño, ¿no? Inclusive si podemos tratar de correlacionarlo con algunas materias que se esperaría que dependieran fuertemente de eso. Y lo que observamos es que con modelos de regresión logística y algunos más avanzados, se podía observar qué pruebas eran útiles para cada especialidad, cada disciplina. En este caso comparamos, por ejemplo, ingeniería y negocios, observamos cosas como que, bueno, el promedio de preparatoria siempre es lo más importante, pero ya cuando íbamos a ver, por ejemplo, pruebas de física, matemáticas y computación en ingeniería es más importante, y ya en negocios la cuestión verbal resulta ser también, o que han traído, o que han estado trabajando anteriormente, también es importante para el área de negocios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Poder recomendar a los alumnos que estén ingresando, que vienen bajos en algunas materias que van a ser fundamentales para su carrera, algún tipo de nivelación o regularización en esas áreas, de tal manera que podamos asegurar que en el futuro van a tener un buen desempeño. Entonces, pongo así como muestras esos dos trabajos, lo que has estado haciendo, y pues hay muchos más, ¿no? También hemos analizado, por ejemplo, el tema de cómo les va ya egresados a los alumnos, y tratar de correlacionar contra lo que han estado haciendo durante su carrera. Por ejemplo, predecir el ingreso al egresar y el ingreso años después. También es un tema interesante que se ha analizado con técnicas de Machine Learning, una buena batería de técnicas. Por ahí luego les puedo compartir el artículo que se publicó de esto. Y bueno, hay ahora sí que infinidad de posibilidades, ¿no? La deserción es otro tema muy grande, pero poder predecir qué alumnos van a desertar para poder dar alguna atención, poder llegar a las causas de por qué va a desertar, también es un tema bastante interesante. Muchas gracias, Héctor, por tu respuesta. Veo que se han conectado algunas personas. Llegamos a tener 26, ahora 23 en este momento, entonces creo que están algunos entrando, saliendo, y recordarles que pueden mandar sus preguntas, pueden ir mandando preguntas para ir intercalándolas. Voy a darle la palabra ahora a Isabel. Sí, ahí hay un complemento respecto a la respuesta de Héctor. Bueno, nosotros hemos avanzado en dos tipos de aplicaciones.
En una, pensando en esto de las encuestas docentes, independiente de que hay literatura en donde se menciona que estos instrumentos son más bien emocionales, que la parte cuantitativa de estos instrumentos generalmente está sesgado por el momento en el que se aplica, por perfil docente, hay distintas críticas. Estos datos generalmente se acompañan de escalas tipo Likert, cuantitativas y comentarios. Y mucha investigación también dice que estos comentarios son desaprovechados, que le llegan a quien ejerce la docencia por parte de las opiniones de los estudiantes, pero que no se utilizan a nivel de plan de estudio o a nivel institucional. Entonces ahí sí hemos estado trabajando con procesamiento de lenguaje natural, aplicando, como pensando por ejemplo en BERT u otros, cómo poder identificar ciertos tópicos que puedan ser relevantes en los comentarios de las encuestas docentes para poder diseñar intervenciones para la formación o el fortalecimiento de ciertas como habilidades o poder detectar ciertos casos que requieran tal vez un acompañamiento más personalizado uno a uno. Eso es algo que nosotros hemos hecho en el contexto de la escuela. Otra iniciativa que también apunta también a este tema de desempeño es que con algoritmos de aprendizaje de máquina o machine learning, como se le dice en inglés, hemos buscado entrenar un sistema de alerta temprana en donde a través de las calificaciones parciales de periodos académicos anteriores y las calificaciones finales, buscamos predecir cómo en la calificación parcial te dice la probabilidad de aprobar o reprobar una determinada asignatura. Esto nació de una iniciativa incluso como desde abajo hacia arriba, como se dice, porque había un equipo docente de una asignatura en particular que aplicaba esta lógica y que luego de entrenar este modelo, lo que hacía es que en base a calificaciones parciales a lo largo del semestre, buscaba detectar casos de estudiantes que pudieran requerir un mayor apoyo por estar una mayor probabilidad de reprobación potencial de un curso. Y hoy por hoy eso lo estamos escalando a distintas asignaturas y queremos ver la lógica mejor de cómo implementarlo y cómo poder hacer una solución que sea fácil de implementar para diferentes equipos docentes, indistinto de su conocimiento en inteligencia artificial o no. Eso podrían ser algunos ejemplos de aplicaciones que al menos estamos utilizando acá en la UC. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Entonces vemos aquí, quiero contrastar algunas aplicaciones que son más a nivel casi como en tiempo real, como puede ser en una semana en particular o en un momento en particular del semestre para hacer una intervención, y Héctor comentaba otros casos en donde de una manera un poquito más granular, más estática, podemos ver en el currículum el avance en materia, ¿verdad? Entonces yo quería preguntarles aquí algo. ¿Aquí se requieren distintas técnicas o es de distinto nivel de dificultad hacer este tipo de cosas? No sé quién quiera contestar de los dos antes de continuar. Bueno, ¿quieres contestar tú, Sebastián? Adelante. Perfecto. Creo que eso articula bien también lo que quería mencionar en mi respuesta, que un poco lo introduje en mi presentación, de que el mundo de las instituciones educativas, en educación superior, son tan complejas porque tienen tantas dimensiones. Entonces, por ejemplo, nosotros a nivel de empresa agrupamos soluciones o problemáticas en términos de el éxito estudiantil, el mundo de los recursos de infraestructura, del Smart Campus y de los distintos activos académicos. Entonces, por ejemplo, como ya mencionaron, un problema clásico a resolver en las universidades es el de retención, el poder decir qué estudiantes podrían desertar o podrían reprobar una asignatura para que podamos saberlo con suficiente tiempo. Y esa problemática está relativamente bien estudiada, y lo que es interesante es que es distinta institución a institución en términos de los datos que pueden utilizar, las razones de la deserción. Ya las escalas de notas pueden ser muy distintas en una universidad que en otra, entonces no es tan fácil extrapolar, no hay, digamos, un software general como Excel o Word que uno pueda llegar y decir, esto genérico me va a servir en la institución. Es necesario que el motor de riesgo se adapte a cada institución. Por otra parte, tenemos otro tipo de problemas a resolver, como es, por ejemplo, el de generar buenos horarios para la institución, horarios de clases. Pero una optimización bruta tampoco nos da una buena solución, porque tenemos distintos actores y un mismo horario, si lo construimos optimizando hacia los estudiantes, podemos también construirlo optimizando hacia los docentes o minimizando infraestructura. Por ejemplo, podemos hacer secciones de 400 estudiantes y obviamente la experiencia estudiantil ahí no sería tan positiva. Entonces, cuando optimizamos o cuando tenemos estas soluciones, tenemos que tener en consideración
que el óptimo no es para un grupo en particular, el óptimo tiene que equilibrar los intereses de todas estas personas, de todos estos como actores dentro de la universidad. Tenemos entonces por un lado el tema de éxito estudiantil, por otro lado el tema de infraestructura, y entre medio se nos cuelgan otros temas, como por ejemplo el de poder predecir en base al éxito estudiantil cuál es la demanda que yo tendré en cada asignatura el próximo semestre para poder hacer una buena planificación académica. Entonces, en realidad tenemos tantas temáticas distintas que yo creo que lo más importante es poder acotar un problema en términos de qué es lo que queremos, el objetivo, cuál va a ser el impacto, y resolver ese problema bien acotado con las mejores herramientas y con los mínimos datos que nos permitan resolverlo. Resolver un problema genérico, optimizar la institución educativa en genérico, en realidad no es una buena opción porque podemos caer en cada uno de estos vicios. Muchas gracias, Sebastián. Y para cerrar esta ronda con esta pregunta, le dejo la palabra a Pedro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, pues aplicada en educación, puede dar unos, digamos, poderes especiales a alumnos, a profesores, extendiendo lo que habitualmente esos alumnos y esos profesores van a tener. Nosotros, bueno, hemos trabajado en diferentes herramientas. Voy a poner unos ejemplos. Por un lado, detectores para poder transformar esos datos de interacciones en información que pueda dar esos, digamos, poderes, entre comillas, pues para intentar, digamos, modelar las habilidades, el nivel de conocimiento de los alumnos de una manera más precisa, pero también, por ejemplo, para saber si son más eficientes o no, porque no es lo mismo hacerlo bien, pero hacerlo de una manera rápida, en menos intentos, etcétera. Para detectar habilidades metacognitivas, como puede ser si un alumno sabe buscar ayuda o no cuando lo necesita, si sabe establecerse objetivos, incluso rasgos de la personalidad, como si le gustan el ganar medallas durante el proceso educativo, también detección de sentimientos, si es un alumno constante, si sabe planificar, etcétera, etcétera. Entonces, de esa información de bajo nivel, pienso que hay muchísimas cosas, y lo hemos hecho en diferentes escenarios, que se puede sacar para dar al profesor y a los propios alumnos esos poderes para poder luego reflexionar sobre su aprendizaje, adaptar el aprendizaje, dar un feedback, intentar que el alumno propio reflexione y pueda mejorar su aprendizaje, ¿no? También, bueno, pues se han mencionado los compañeros, pues también líneas de predicción que son muy importantes para intentar predecir a futuro pues la deserción, qué puede pasar con los alumnos. Y bueno, pues todo esto hemos trabajado en diferentes proyectos, pues en diferentes plataformas, por ejemplo en OpenEdX, en Moodle o en la Khan Academy. Muchas gracias, Pedro, por tu respuesta. Nos hacen una pregunta del público, de una participante anónimo. ¿Cómo podrían utilizarse los resultados de los estudios de satisfacción de los estudiantes para que los profesores mejoren su desempeño? Esta pregunta llegó cuando estaba terminando Héctor su participación, pero creo que pudiera ser contestada también por otros participantes. Creo que Isabel también comentó que en la Católica de Chile estaban trabajando sobre este tema. No sé quién la quiera contestar. Pues si quieres complemento la explicación que hace Isabel de justamente el tratamiento de los comentarios. Creo que ahí está una buena beta para enfocarnos en algunos aspectos. Son cuestiones de aprendizaje, son cuestiones de personalidad, en la manera que se pueda ir etiquetando los textos y aplicarles técnicas de procesamiento en lenguaje natural, se podrían encontrar esas áreas de oportunidad. Entonces creo que esa sería una buena manera, ¿no? Algunos otros estadísticos que se sacan, como por ejemplo la experiencia que tiene el profesor dando clases, pues ayuden a explicar un poco por qué la respuesta, pero ¿cómo lo mejoras? O sea, pues ya tienes que ir a buscar realmente en esos textos. No sé si Isabel quiere complementar algo. Sí, ahí lo que podría complementar, al menos la experiencia que hemos desarrollado acá, por ejemplo, un aspecto podría ser ver cómo cambian los diferentes tópicos a lo largo del tiempo.
y con eso poder detectar ciertas competencias que se han fortalecido o que están debilitadas por parte del cuerpo docente. Por ejemplo, nos ocurrió que analizando diferentes periodos académicos desde el 2017 a la fecha, pensando que entre medio estuvo la pandemia y la digitalización fuerte que vivieron los diferentes sistemas educativos, ahí, por ejemplo, se observó que hubo que tal vez como ciertos aspectos descendidos respecto a la organización, pero, por ejemplo, subieron aspectos o tópicos relacionados con la disposición y flexibilidad de las y los docentes para efectos de poder como acoger necesidades del estudiantado y como que para nosotros tenía cierta lógica. Aún así, así como ver cómo van evolucionando los tópicos en el tiempo, también hay trabajos en la literatura que lo que hacen es relacionar los diferentes tópicos con la variable más cuantitativa de las encuestas, como estas preguntas que mencionaba Héctor anteriormente de satisfacción del estudiantado o de esta respuesta en estas escalas Likert, y hacen una relación entre los tópicos que emergen a través del modelo estadístico y en fondo cuál es el grado de satisfacción. Entonces uno podría pensar que hay ciertos tópicos que están relacionados con un menor grado de satisfacción, ciertos tópicos con un mayor grado de satisfacción, y eso de alguna manera hacer alguna devolución hacia los equipos docentes de manera de que puedan conversar y darle contexto a esos datos para efecto de establecer ciertas intervenciones que podrían ser capacitaciones, material, intercambio de buenas prácticas, etc. Muchas gracias, Isabel. Tenemos otra pregunta que voy a hacer aquí para ver quién la quiere contestar. La hace Jordi Rosquillas y la hace en el contexto de estos algoritmos predictivos de abandono, de deserción de estudiantes, ¿no? Que podemos hacer un algoritmo que nos permita predecir si un o una estudiante van a desertar, ¿no? Y nos dice qué condiciones se deben cumplir para trasladar o transpolar los modelos para predicción de abandono de una universidad a otra, o es imposible y hay que entrenar de nuevo en cada caso. No sé quién la quiera contestar. Adelante, Pedro. Bueno, realmente, pienso que este es un gran reto, ¿no? de la predicción en educación, el tema de la generalización de los modelos de un contexto a otro, ¿no? Y se está haciendo investigación en los últimos años en esa línea, porque muchos trabajos han aplicado modelos de predicción que valían en entornos muy concretos o en cursos, solamente para cursos muy concretos, a lo mejor de una edición a otra, pero luego pues, no se había comprobado qué reutilización podía haber en otros cursos, ¿no? Yo creo, en primer lugar, que hay mucho por hacer todavía en esa línea. No está todavía, o sea, creo que hay mucha investigación por hacer. Muchas veces los modelos que se proponen pues son válidos para contextos muy específicos, a veces solo para esos cursos, o se han hecho también investigaciones que pueden generalizar a cursos similares teniendo una serie de características comunes, pero pienso que todavía queda muchísimo por hacer de cómo extender esos modelos. Yo pienso que la idea puede ser una posible idea dentro de las muchas, de tener variables que dependan de esos cursos, pues tanto de área temática, de tipos de metodología, de muchísimas variables que se puedan incluir en esos modelos para hacer esa generalización. Entonces, diría, en resumen, que acorde a lo que yo conozco de investigación hoy en día, este tema de la generalización es un tema candente de investigación, que queda mucho por hacer, que queda mucho por resolver, que en general muchos modelos se aplican solo a cursos específicos o a entornos específicos, y hay ya trabajos de generalización cumpliendo una serie de condiciones y se ha demostrado que pueden predecir bien en otros cursos, pero creo que queda mucho por hacer todavía en investigación y que en general es difícil esa transferibilidad, esa generalización de los modelos. De acuerdo, muchas gracias. Sebastián, quieres contestar algo, ¿verdad? Sí, exactamente. Adelante. No sé si levantar la mano con el Zoom o simplemente... Yo te veo, si levantas la mano aquí te veo. Tengo fácil, contacto. ¿verdad? Más humano. Ahí alguien también en el chat había preguntado por a partir de qué semestre se aplican. Yo les contesté por interno y parece que eso borró la pregunta para todos, así que no voy a contestar más para no evitar como que se mueva la pregunta. Los sistemas de alerta temprana se pueden utilizar típicamente en todos los semestres, depende de cómo esté configurado el motor de riesgo en particular.
y además típicamente debería tener la capacidad de que ya la primera semana uno pudiera hacer una predicción del riesgo basado en los datos que tuvieras hasta esa fecha, y a medida que se van acumulando más datos para el estudiante semana a semana, tú vayas actualizando el riesgo, lo vayas manteniendo, aumentando, disminuyendo, dependiendo de lo que pase con ese estudiante. Si realiza los pagos correspondientes, si tiene buenas notas en las distintas asignaturas, pero ese es como un mínimo. Deberíamos esperar de que para todo estudiante en la universidad, tanto de primer año como de años superiores, y en cualquier momento, en cada semana, pudiéramos hacer esa predicción. Y ahora respecto a qué tan trasplantables son un modelo de un lado a otro, creo que lo explicó muy bien Pedro. Resulta muy difícil porque las características particulares de una institución a otra y los datos que puede tener disponibles pueden ser muy distintos. Entonces ahí hay dos consideraciones que son importantes. Uno es que el modelo trabaje con factores de predicción que estén normalizados, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir cuando el estudiante tiene más de un 10, como sería el caso, por ejemplo, en Perú, que tienen escala 0 a 20, o en la Católica, que es un 4 porque va de 1 a 7, o en la Santa María, que es un 55 porque va de 0 a 100, tenemos una escala normalizada que va de 0 a 1, donde 0,5 es la nota de aprobación. Entonces, todos estos distintos sistemas los normalizamos y eso nos permite que el modelo pueda entender de manera única lo que es la aprobación. Pero por supuesto, no podemos llegar y trasplantarlo, sino que igual en cada institución vamos a tener que hacer esta capa como de adaptación a un motor general, que de cualquier manera vamos a tener que evaluar. Si en una institución eso quizás tenía una precisión del 80%, si lo movemos a otra institución, esa precisión podría cambiar enormemente, podría aumentar, sería muy extraño, pero podría llegar a pasar, o podría disminuir hasta un 50%, incluso menos. Entonces, se puede hacer el trasplantar un modelo, pero con todas las consideraciones de que eso puede que no resulte. E incluso si el modelo, por ejemplo, exige o toma como consideración las notas parciales y los pagos del estudiante, y en esta nueva institución donde buscamos trasplantar el modelo, no tenemos los datos de los pagos, ¿verdad? Entonces el modelo podría quedar inutilizable. Entonces tenemos que tener como las mismas dimensiones para los factores para que podamos crear estos factores normalizados o adimensionales que podamos introducir al modelo. Muchas gracias, Sebastián. Héctor, desde el Data Hub lanzaron una convocatoria sobre deserción hace poco. A lo mejor valdría la pena en este momento que hables un poco tanto de la convocatoria como de los resultados. Sí, gracias, Pepe. Sí, justamente el tema de que hay en literatura muchos modelos de deserción ya publicados, es que cada uno trabaja con diferentes variables. Entonces aquí lo que hicimos desde el instituto fue curar un set de datos. Isabel estuvo también en el comité que preparó la convocatoria y se definieron algunas preguntas alrededor de este set de datos, ¿no? La ventaja es que estamos hablando de 120,000 alumnos que desertaron entre el primer y el tercer semestre, junto con la información de aquellos que no desertaron. ¿Cuál es el objetivo? Pues identificar justamente esos factores, ¿no? Y aquí en este dataset hay variables que fueron sugeridas por investigadores, como por ejemplo, si tenían actividades culturales, deportivas. Y cuando ya en la práctica los investigadores, que hubieron 11 equipos trabajando en este dataset, nos comentaron que esas variables resultaron realmente significativas, ¿no? Las observan, que inciden en la probabilidad de deserción o no. Actualmente estos 11 equipos han enviado ya varios borradores a revistas de evaluación. Entonces está corriendo todavía la evaluación por pares en la mayoría de los casos. Y esperaremos ya el próximo año estar viendo algunos resultados publicados. Por lo pronto, el dataset está disponible en nuestro sitio. Ahorita les comparto la liga del data paper que se publicó, donde tratamos de escribir toda la información relacionada a las características, algo de las escalas, que también se mencionó ahorita, para que ese dataset pueda ser utilizado para replicar, ¿no? Y hay variables que habían al momento de ingresar y algunos registros tienen información de las calificaciones del primer semestre,
que con lo cual se puede obtener un mejor modelo predictivo. Muchas gracias, Héctor. No sé si quieres agregar algo, Isabel, o paso a una siguiente pregunta. No, veo que la siguiente pregunta es la de los panel, ¿no? Esa me interesa, la de los datos. Quería hacer los datos. Dale. Sí, hay una pregunta que nos está haciendo una persona que pregunta si que se disculpa por su español incorrecto, pero es perfecto tu español. Es un participante anónimo. Y creo que también está relacionado un poco con lo que decía Héctor de estos datos de 120,000 alumnos, porque pregunta, ¿cómo se garantiza la privacidad de los datos cuando se analizan los datos? Y luego hace una segunda pregunta, si los sistemas actuales en los MOOCs son compatibles con esto. No sé quién la quiere abordar. Isabel, ¿es la que te interesaba contestar? ¿O era...? Sí, yo puedo decir algo ahí general Adelante, para por que favor, después sí. el resto de los panelistas complementen. Bueno, como obviamente que al trabajar con datos hay aspectos de privacidad, hay aspectos de beneficio y perjuicio, y esto ha sido discutido en distintas líneas de investigación, particularmente por el propósito de no ir en desmedro, o sea, ir en favor y no en desmedro de lo que buscan los procesos educativos, que es alcanzar mayor aprendizaje y proteger a sus participantes. Entonces, en ese ámbito, por ejemplo, en el contexto del proyecto LALA, y liderado por Pedro, que está conectado acá también, buscamos consideraciones éticas del análisis de datos educativos en el contexto analítico del aprendizaje, pero hay aspectos que son transferibles a lo que podría ser aplicaciones de inteligencia artificial en educación. Y lo primero es entender bien claro cuáles son las regulaciones del contexto, ya sea del país, y lo más complejo es cuando instituciones colaboran y son de diferentes contextos y hay diferentes regulaciones, muchas veces también hay regulaciones institucionales que de alguna manera buscan resguardar la protección de datos, hay sistemas de gobernanza u otros, pero ya viendo una vez, teniendo eso como piso mínimo, ya lo importante es también entender como las expectativas de estudiantes, docentes y de diferentes grupos respecto al uso de los datos, porque muchas veces uno dice, bueno, para efectos de no vulnerar, no utilizo, pero a su vez los distintos partes interesadas, el mismo estudiantado sabe que uno tiene datos y dice, bueno, si saben que estoy a punto de reprobar, ¿por qué no estoy haciendo algo al respecto? Si saben que estoy en riesgo de deserción, dado cursos que he reprobado u otros, ¿por qué ya me contactan cuando ya estoy como muy cercano a consecuencias que sean muy negativas para mi carrera? Entonces, ese aspecto como de más consecuencialista es como el que de alguna manera hay que adoptar. Y nada, muchas veces a nivel de experimentación lo que se hace es procurar, por ejemplo, tener modelos anonimizados, de manera que no hayan datos personales que no sean necesarios. Por otro lado, para efectos si es que es solo entrenamiento u otro. Luego también es dónde están almacenados los datos, cómo tú resguardas como quiénes ingresan y bajo qué propósito. Hay temas de infraestructura también. Pero en el fondo, claro, la base es entender bien qué es lo que el contexto dice y qué es lo que se busca lograr con el dato, de manera de que eso justifique que los beneficios de la aplicación van más allá de los posibles perjuicios que podrían ocurrir en relación a protección. Eso respecto a datos. Ahí abro la palabra a quien quiera complementar. Gracias, Isabel. Adelante, Héctor. Complemento con lo de MOOCs. Ahorita justamente estamos integrando una colección de Coursera. Estamos analizando qué cursos están tomando los recién egresados del TEC. Y algo interesante que nos preguntamos es si, dependiendo de la carrera, qué MOOCs están tomando. ¿Por qué? Porque eso puede ser un indicador de si hay algo que les tengamos que dar durante la formación que no les estamos dando o que estén utilizando para avanzar en el mercado laboral. Eso lo podemos hacer si cruzamos, ¿no?, el correo del alumno con su registro para poder entonces complementar información. Entonces lo que estamos haciendo ahí es anonimizar posterior al cruce, ¿sí? Entonces ahí la clave es tener identificadores únicos, nuevos, para que no podamos identificar a la persona. Ya quitamos nombres, correos, direcciones, etcétera. Entonces ya con esa información, ahora sí ya teniendo el histórico académico con lo que está haciendo posterior al egreso, ya con esa información anonimizada ya se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Pero partir de una base de datos, anonimizarla y luego hacer inferencias con otra base de datos donde ya hay otras claves, otras llaves, o ya está anonimizada, eso sí va a ser un dolor de cabeza. Entonces, yo creo que la clave es hacer la anonimización posterior al cruce de la información.
De acuerdo. Muchas gracias, Héctor. Si nadie quiere agregar nada, quiero pasar a la siguiente pregunta, si les parece bien. Bueno, otro participante anónimo nos pregunta los nombres de las revistas o journals de investigación científica punteras en la aplicación de inteligencia artificial y machine learning en educación. Y también pregunta cuáles fuentes recomiendan para que los profesores consulten para encontrar información aplicable para mejorar la práctica docente. No sé quién quiera comentar esto. Pedro, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a revistas y congresos, pues hay un amplio espectro de lugares, ¿no? de investigación científica donde se publican. A riesgo de dejarme alguno, porque bueno, no me lo he preparado, ¿no? Pero bueno, o sea, hay tanto revistas más generalistas que se relacionan con tecnologías educativas, como puede ser, por ejemplo, la revista Computers and Education, puede ser también IEEE Transactions on Learning Technologies o IEQ Transactions on Education. Bueno, algunas, digamos, hay relacionadas con educación, generalistas, donde, bueno, no solo incluyen inteligencia artificial, pero también se publican ese tipo de cosas, ¿no? Y luego hay otras revistas que también se publican inteligencia artificial en educación, que son solo de inteligencia artificial, ¿no? Y también, pues, Applied Soft Computing, o, bueno, hay varias, ¿no? Intelligence Artificial on Medicine también. Bueno, al final, digamos, hay ese tipo de revistas. Luego está la revista, digamos, revistas específicas que publican en este área. Yo diría fundamentalmente dos, a riesgo de olvidarme alguna, pero una es la publicación de propio SOLA, la Society of Learning Analytics, que Isabel es parte del comité. Y bueno, pues esta revista es la revista de Learning Analytics. Entonces esa es específica justamente de estas áreas. Y luego está también la revista de Artificial Intelligence in Education. Y luego de conferencias, pues hay muchas, desde ECTL, European Conference on Technology Enhanced Learning, Intelligent Tutoring System, inteligencia artificial sobre todo en tutores inteligentes, Educational Data Mining, Artificial Intelligence in Education. Bueno, y seguro que se me... O sea, hay muchas, pero bueno, así he citado algunas y seguro que se me olvida algunas relevantes, ¿no? Y luego, para recursos para docentes, pues yo ahí ya, sobre todo, me enfocaría en herramientas específicas y ver la documentación concreta. Por ejemplo, Moodle, por defecto, aunque no tiene mucho de analítica del aprendizaje, tiene algunas cosas, ¿no? Y viendo la documentación de Moodle, pues se puede ver cómo usarla, ¿no? Yo ahí ya diría más para el profesorado ya herramientas específicas que se vayan a utilizar, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Pedro. No sé si alguien más quiera complementar. ¿No? Ahí solo mencionar que dejé, como dicen ustedes, las ligas, los enlaces, particularmente, así como mencionaba Pedro, hay varias, pero por el lado analítica del aprendizaje, que parte más desde como minería de datos educativos, pero luego analítica del aprendizaje hace esta promesa de mejorar los aprendizajes y los entornos en los que ocurren en base al análisis de datos educativos, ya uno empieza a cruzarse hacia inteligencia artificial en educación. Entonces hay muchos trabajos que se reciben en esa línea o que se publican en esa línea, ya tanto en la revista Journal of Learning Analytics o en la misma conferencia de Learning Analytics and Knowledge, que por si acaso, siendo parte del comité organizador, al 16 de diciembre todavía se reciben demos, pósters o papers tipo practitioner, o sea, de experiencias, así que aprovecho a comentarlo si hay ahí algunos entusiastas que les gustaría enviar algo. Excelente, pues ahí está abierta la invitación. Nos quedan 13 minutos, entonces vamos a ir cerrando con una... les voy a hacer una pregunta bastante general y la pueden ir contestando ustedes. Para los que nos están viendo, que son gente que trabaja en instituciones educativas,
yo diría, si ustedes pueden mencionar en su experiencia, ¿cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las instituciones educativas que quieren implementar estas herramientas? Y luego también, ¿qué recomendaciones les harían a las personas que trabajan en universidades, ya sea tomadores de decisiones o investigadores que quieren trabajar en esta área? Todos los obstáculos, pero como decimos acá en México, el remedio y con el trapito, ¿verdad? Entonces, vamos a dar los obstáculos, pero también alguna recomendación. No sé si alguien se anima a tomar la palabra y contestar. Adelante, Sebastián. Yo me animo por acá. Sí, yo creo que una de las grandes dificultades es un poco como lo comentamos, el que hay que saber diferenciar cuáles problemas son locales de la institución y por lo tanto necesitan un desarrollo específico, ¿verdad? Hecho en la institución, por la institución, con sus consideraciones especiales, y cuáles pueden ser problemáticas un poquito más generales que podemos externalizar, ¿verdad? Hoy en día ninguna institución se está cuestionando si tiene que crear su propio sistema de videoconferencia o adquirir uno que está en el mercado, o Word o Excel, ¿verdad? Hay herramientas que ya costo-beneficio sabemos que es mucho más eficiente contratar, ¿verdad? Porque están probados y porque el desarrollo sigue, ¿verdad? De manera general, transversal a la institución, y cosas que son muy locales. Y dentro de los desarrollos que son locales, yo creo que una de las cosas más importantes es identificar qué tareas específicas tienen un potencial de ser automatizado, ¿verdad? La gracia no es meter inteligencia artificial porque es lo que está en boga, o porque es bonito, o porque nos va a permitir, ¿verdad?, hacer un poquito de marketing al respecto, sino porque nos permite liberar tiempo de nuestros colaboradores, de nuestros académicos, para que se dediquen a otras cosas. Y en ese sentido, esta frase que se repite mucho, ¿verdad?, de que la inteligencia artificial no automatiza trabajos, la inteligencia artificial automatiza tareas, ¿verdad? Entonces no es que vayamos a reemplazar personas, sino que esas personas van a tener más tiempo libre donde pueden aplicar más valor. Y cuando uno toma esa aproximación, resulta muy bueno porque nos permite ayudar a mantener el foco en cuáles son las tareas que vamos a automatizar, cuál es la ganancia, cuál es el impacto, y también permite ayudar a la gestión al cambio, ¿verdad? Porque alguien que uno le dice, mira, vamos a traer o vamos a desarrollar esto, que va a automatizar todo lo que tú haces, ¿verdad? 40 horas a la semana, ahora lo vamos a hacer automático y lo va a hacer una máquina. Obviamente ese es un caldo de cultivo para que haya una baja adopción y haya, digamos, un freno, una fricción a que podamos desarrollar estas herramientas. Mientras que si le decimos a una persona, esas 40 horas que tú invertías en poner estampillas, ¿verdad?, en hacer tareas muy aburridas y muy automáticas, los va a hacer una máquina y tú vas a poder poner tu foco creativo en estas tareas de mayor valor. La adopción es mucho más sencilla. Entonces ahí yo diría que lo importante es identificar cuál es la oportunidad de mejora, cómo se realiza, qué tan eficiente es, qué se podría automatizar, ver cuáles son los datos necesarios para esa automatización, partir con una automatización trivial que nos sirva como línea base, y sobre eso empezar a agregar inteligencia artificial que podamos ir midiendo de manera secuencial en términos de cuál es el impacto. No tener, ¿verdad?, como un paraguas gigante de vamos a transformar la universidad con inteligencia artificial, sino ser súper concreto en, tenemos este proyecto chiquitito, ¿verdad?, que vamos a ir mejorando, y este otro proyecto chiquitito que vamos a ir mejorando, porque puede que en algunos casos nos resulte y en otros no, pero, ¿verdad?, no es como tengamos múltiples hijos, ¿verdad?, sin favorecer uno sobre otro, y veamos cuáles son simplemente más exitosos. Muchas gracias por tu respuesta, Sebastián. Vamos a ver quién más quiere contestar la pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las universidades, administradores, tomadores de decisiones, investigadores que quieren usar inteligencia artificial y machine learning en educación? ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Nos quedan 8 minutos, entonces, para ir cerrando. Sí, contesto rápido. En nuestra experiencia, un tema fue los datos, ¿no? Una universidad tan grande como el TEC y tantos departamentos, poder saber qué hay, quién lo administra. Resultó que el área de TI era el que resguardaba más los datos que el propio dueño de los datos.
y encontramos historias como que, ¿no? Es que tienen nombres, la sábana de datos tiene nombres, no te lo puedo compartir. Y decía, pues quítale los nombres y anonimizamos las matrículas y ya podemos hacer algo. Eso facilitó el acceso a los datos y inclusive ya cuando empezaron a ver resultados con la convocatoria de deserción, dijeron, bueno, pues quiere decir que por aquí sí va la línea, ¿no? Sí hay manera de poder hacer cosas. Los investigadores en universidades luego cambian hasta de orientación, ¿no? Salen de educación porque no consiguen información. Entonces, ¿cómo les ayudamos a que puedan seguir desarrollando su línea de investigación y dándole un beneficio a la universidad? Bueno, pues acercándole los datos. Entonces, creo que esa es una buena estrategia al interior de la universidad para poder avanzar en ese sentido. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contestar? ¿O pasamos? Bueno, adelante, Pedro. Sí, yo creo que hay muchos desafíos, ¿no? En las instituciones, muchos retos para poder incluir de una manera buena la inteligencia artificial en educación. Creo que en investigación se han hecho muchos avances, pero eso llevarlo a una gran adopción está costando, ¿no? Y espero que dentro de unos años esto cambie. Pero bueno, ya los compañeros han comentado, ¿no? Diferentes desafíos, pues desde la integración de datos en diferentes, tanto la institución tiene diferentes fuentes, ¿no? Integrar todos esos datos para algo común es un reto. También a veces integrarlo con herramientas externas para que puedan funcionar. Luego, por otro lado, incluso aunque haya herramientas, yo he visto a veces que en instituciones hay herramientas, pero el profesorado, el alumnado no las usan o no las usan bien, porque haría falta más formación, más un poco que vean también la utilidad. Muchas veces también el profesorado o los alumnos tienen su tiempo y no... o sea, como es algo adicional y muchas veces ya el profesorado va muy liado de tiempo, pues no, y nadie le ha enseñado eso, pues no lo explora, ¿no? Luego también el tema de que hay a veces sistemas, se hablaba también antes, que claro, te dan con una probabilidad, entonces no te aseguran algo, tiene un riesgo, tiene un error y eso también hace mella en la confianza, ¿no? En estos sistemas, ¿no? Y luego, por supuesto, el tema de que una herramienta no vale para todo, ¿no? Y entonces, pues no siempre se puede poner en todas las instituciones. Entonces, muy rápidamente, yo creo que los tomadores de decisiones en las instituciones, lo primero, tienen que tener los objetivos muy claros de lo que quieren conseguir. Por otro lado, qué recursos tienen y en función de eso tomar decisiones. A veces si no tienes recursos, pues tendrás que usar algo muy preliminar y usar herramientas existentes más generalistas, y si hay más recursos, pues a lo mejor te pueden meter en objetivos más profundos y hacer incluso tus propias herramientas de analítica. Gracias, Pedro, por tu respuesta. ¿Quieres agregar algo, Isabel? O... Sí, yo creo que hay bastante de la que ya se ha mencionado, solo sumar que también es importante concientizar, o sea, hay mucho desconocimiento también del potencial que tiene esta herramienta, uno lo da por sentado, tal vez porque uno está más familiarizado, ya el hecho de que estén acá es que ustedes tienen interés, querían saber de lo que estaba ocurriendo en este panel, pero tal vez hay gente que no necesariamente está en la frontera de esto o no le interesa por diferentes razones, y yo creo que ahí es importante socializar esto de buscar propósito que un poco mencionaba Pedro, y ahí también intercambiar experiencias con otras instituciones, con otras personas, y ahí también que como que hay una invitación a hacerse parte, ya sea a buscar fuentes, a conversar, en eso también nosotros aquí lanzamos, había un Google Group dando vuelta ahí, es como en el fondo, esto es como un trabajo en progreso y la tecnología avanza rápidamente, entonces es importante mantenerse al día y poder concientizar a otros estando en contacto con otras personas. Muchas gracias, Isabel, por tu respuesta. Nos quedan 3 minutos y les prometí un minutito de cierre cada uno. Entonces, también si quieren compartir alguna experiencia o algún proyecto, invitar a nuestro público antes de despedirnos. No sé si alguien quiere arrancar con este cierre. Pues invitarlos por acá a la convocatoria que estamos liberando hoy más tarde a las 3 de la tarde de México.
En el tema de competencias, habrá un dataset nuevo para investigar sobre este tema, que puede ser interesante. Y pues también, si les interesan más datos, los datos de la convocatoria de deserción también estarán por ahí disponibles en la liga que les compartí. Gracias. ¿Vas a compartir una liga para la sesión de las 3 de la tarde o...? Les voy a compartir la liga del informativa nuestra. La de las 3 no la puedo compartir, pero ¿quién está en el programa de en WOA? Sí. Perfecto. Adelante, Isabel, ¿querías compartir algo tú? Sí, simplemente invitarlos. Perdón, Isabel, pensé que me decían. No, Álvaro. No, invitarlos a que si están interesados en las soluciones que ofrecemos como Planner, por supuesto, pueden escribirme, deberían tener mi correo, mi contacto por ahí, o visitar nuestra página web y usar los canales formales en caso de que quieran conocer sobre nuestras soluciones y cómo nosotros apoyamos a través de productos ya desarrollados el uso de inteligencia artificial dentro de las instituciones de educación superior. Gracias, Sebastián. Isabel. Sí, yo solo reforzar la invitación a nosotros, claro, en el contexto del proyecto Lala se hizo una comunidad en donde hay personas de diferentes, hay investigadores, instituciones, todas personas que están interesadas en cómo sacarle mayor provecho a los datos educativos. Para darle continuidad a este esfuerzo, conformamos un grupo especial de interés en el contexto de SOLAR, esta Sociedad de Investigación Analítica del Aprendizaje, y estamos como queriendo potenciar. Teníamos una lista de correos, pero que era más unidireccional, entonces queremos que gente migre a este grupo de Google para que todos podamos compartir en distintos momentos llamados, eventos o convocatorias de eventos como este, así que dejo el grupo de Google ahí en el chat por si quien quisiera sumar, aproveche de sumarse. Muchas gracias. Pedro. Bueno, pues por mi parte nada más. También cualquier cosa, propuesta de colaboración, etcétera, pues a través también de la comunidad Lala que ha comentado Isabel, pues estupendo de estar en contacto. Muy bien, pues muchas gracias por su participación y por su tiempo. Un honor haber moderado este panel. Me dio gusto que hubo muchas preguntas. Bueno, a nombre del Instituto para el Futuro de la Educación y del resto de los organizadores de Empowering Learners for the Age of AI, quiero agradecer a nuestros panelistas de nuevo y agradecer a nuestra audiencia por estar aquí presente y por estar haciendo estas preguntas. Y bien, los esperamos en los siguientes eventos que vamos a tener dentro de este Summit. Muchas gracias y que tengan muy buen día. O buena tarde si están en España. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. adiós.